¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Martín Ruiz Rodríguez, director de Consulta. Estamos en su programa Divergencia y hoy me acompaña, como siempre, Patricio Lima. Gracias, Martín, una vez más. Los temas que pones sobre la mesa a mí me interesan mucho como ciudadano y como opinador, que lo he sido durante mucho tiempo, y desde luego tengo entendido, porque me lo comentaste fuera del aire de este programa, pues es un tema que en Tlaxcala y a nivel nacional se les está enredando a los morenos. Sí, es un tema que era obligado. Nosotros lo hemos estado tomando o abordando las últimas semanas. Hoy vamos a hablar de las consecuencias del desastroso proceso de renovación que tuvo el partido Morena en Tlaxcala, que era lo que se esperaba, Patricio. Había antecedentes de que hacían suponer que las asambleas distritales no se podrían llevar con la legalidad, con la tranquilidad y con, yo diría, la civilidad política que uno espera de los partidos políticos. Al fin y al cabo, la dirigencia de Morena dio a conocer el viernes a través de un escueto comunicado donde se llevarían a cabo las asambleas, las 3 sedes, y la verdad, hasta esa fecha y hasta ahora, Patricio, no sé si tú lo conozcas, yo lo sigo desconociendo, no se sabe quién fue el enviado de la dirigencia nacional encargada de este proceso. Y digo por qué, porque el que se ostentaba como dirigente de ese partido, el senador Joel Molina Ramírez, renunció, se separó del cargo unas semanas para dejar que la renovación de las estructuras de dirigentes de Morena se llevara a cabo sin su presencia por el temor de que se estuvieran cargando los dados. Así es, Martín. Sí, 2 programas anteriormente hemos abordado lo que venía de Morena y que ya anticipábamos. Transitar de un movimiento político nacional exitoso, política y electoralmente hablando, porque López Obrador, pues cosa que no ocurre en el mundo, en poco menos de 5 años, llevó a su movimiento a ser partido político con registro nacional, siguiendo todo un procedimiento que a veces le decían o algunos que se lo estaban complicando más de la cuenta, pero eso ya es historia. Finalmente ese movimiento resultó tan exitoso que en el 2018 llegó al poder presidencial, a la mayoría de las cámaras de senadores y diputados, como ya conoce nuestro auditorio y conoce la gente, en la mayoría de congresos locales donde hubo elecciones, en la mayoría de gubernaturas donde hubo elecciones de gobernador en el 2018, entonces arrasó el movimiento llamado de renovación nacional. Transitar a partido político les está costando mucho y puede tener consecuencias también, como hablábamos de consecuencias en el programa anterior relacionado con el gobierno de López Obrador. Aquí puede tener consecuencias para el partido Morena, que llevó al poder a López Obrador y a cientos de mexicanos de Morena o no de Morena a cargos de elección popular. Transitar a partido político con estructuras en los estados y por qué no decirlo también hasta en los municipios, se le está complicando mucho a Morena. Es decir, no tiene dirigentes nacionales que primero estén haciendo el trabajo, digamos, de base de la elección de 300 consejos distritales a través de asambleas, que es lo que se les enredó este domingo en Tlaxcala en los 3 distritos que tenemos, y que lleva al desastre de este movimiento para convertirse en partido político. Y no estoy exagerando, yo le llamo desastre. ¿Por qué? Porque a pesar de muchas voces que anticipaban problemas, no quisieron darse cuenta. Y segundo, a nivel estatal, pues no hay ni pies ni cabeza del partido. Tú ya lo dijiste, Joel Molina se deslindó del partido más que nada quizás por críticas que había de que tenía un doble cargo, senador propietario, al salir Álvarez Lima a Canal 11 y dejarle ese espacio en el Senado, y el señor pues como despachaba como dirigente y creo que cobraba también. Entonces, para el gobierno de López Obrador, que habla de austeridad y demás y de racionalidad en los sueldos y demás,
pues había en Tlaxcala un señor que creo que sí se despachaba con la cuchara un poco más grande, ¿no? Entonces todo eso llevó a que en Tlaxcala no sepamos si hay partido o no, con estructura y demás. Entonces un movimiento que incorpora a mucha gente y que quiere darle sustento a esto llamado partido a través de estructura, pues no se lleva a cabo bien porque ni siquiera hay un padrón confiable, no hay una autoridad que diga orden, vamos a hacer las cosas con orden. En pocas palabras, pues cada quien hace las cosas como quiere. Y hay dos liderazgos en Tlaxcala que obviamente se pelean los cargos de esos 10 espacios en cada distrito, ¿sí? Los famosos consejos de Morena con 10 integrantes, 5 mujeres, 5 hombres en cada uno de ellos, pero si no hay una dirigencia clara, si no hay un liderazgo claro que diga vamos a hacerlo con orden, y hay dos grupos muy confrontados ya, pues entonces es un desastre estas asambleas. Incluso en donde hubo elecciones, en el Distrito 2, lo están cuestionando severamente y quieren que también se haga una nueva asamblea. No sé, porque tampoco Morena tiene espacios para poner orden y procurar justicia electoral al interior. ¿Qué va a pasar, Martín? Pues yo digo que ese movimiento exitoso está encontrando desastre total en conformarlo como partido político. Hablo por el caso Tlaxcala nada más, de Morena Tlaxcala. Hasta ahí dejo mi primer comentario. Yo creo que también, Patricio, un asunto que salta a la vista y que es evidente es que Morena no puede transitar sin el liderazgo de López Obrador. Totalmente de acuerdo. Eso ha generado este desastre que está viviendo ese partido político. Y luego, yo, y no sé si compartas conmigo, no veo sana esa mezquindad, esa idea de confrontación estéril, de estas peleas absurdas entre dos grupos por pelearse la dirigencia, como si eso te diera las bases para ganar las candidaturas y quedarte el partido para los cuates, los amigos, y no estar pensando en un proyecto que se llame Tlaxcala, como el proyecto que tiene López Obrador a nivel nacional, que se llama México. ¿Y a qué me refiero, Patricio? A tener un gobierno del Estado para el 2021, donde los tlaxcaltecas estaremos en posibilidades de acudir a las urnas y salir a votar por el próximo gobernador, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y presidentes de comunidad, de llevar a los mejores hombres que puedan contribuir al desarrollo del Estado. Entonces, realmente hay que decirlo, ¿no? Este pleito de Ana Lilia Rivera junto con Joel Molina y Álvarez Lima, que ven a Lorena Cuellar como la adversaria a vencer, se me hace a mí una estupidez, porque también he visto que el grupo de Lorena se mete a una guerra estéril por la dirigencia del partido como si fuera todo, Patricio. Y yo creo que es una visión muy mezquina porque no estamos viendo todo lo que representa ser gobierno en una entidad como Tlaxcala. Desde luego, no puede uno más que estar de acuerdo con esa, digamos, eso que tú planteas muy general. Yo detalles específicos de los grupos no los ubico, digamos, por distrito. Lo que veo es el total de Tlaxcala. Y mira, Martín, ya lo dijiste y yo voy a tratar también de llegar, no en estos momentos a una conclusión, sino al desarrollo de lo que está ocurriendo. Si hubiera un árbitro en Morena en Tlaxcala, un árbitro que se llama dirigente del partido Morena, pues ese es el que, digamos, llevaría con orden 3 asambleas y diría, miren señores, lo primero es que tengamos un partido fuerte, un partido que realizó 3 asambleas de manera ordenada, siguiendo procedimientos democráticos, dando el ejemplo de lo que debe de ser un partido político nuevo, que arrasó en las elecciones hace 2 años, que encabeza López Obrador con su proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación, que no quede en retórica, en palabrería, exacto, que se traslade a Tlaxcala,
porque en Tlaxcala lo que tuvimos de la Cuarta Transformación fue un congreso que hasta ahora no ha pintado el proyecto de López Obrador en Tlaxcala. Me refiero, no tienen ni la más mínima idea de lo que quiere López Obrador en Tlaxcala, las diputadas y diputados locales, y no lo digo esto con afán de molestarlos y ofenderlos, lo digo porque eso es lo que ve la gente, lo que ven los morenistas, lo que ven los opinadores. Desde el Congreso no hay un proyecto para Tlaxcala de López Obrador, ni como contrapeso, ni como un poder constituido que es el legislativo, sino que se ven como diputados aislados y haciendo cosas cada uno casi por su lado, pero finalmente no es el tema. Y tampoco hay un árbitro, es decir, un dirigente que diga, señores, tenemos que sacar bien estas 3 asambleas porque eso va a fortalecer al partido y eso nos va a permitir tener un partido bien estructurado donde se repartan cargos y va a alcanzar para muchos y donde al rato se tengan comités municipales, si no los 60 fuertes, al menos los más importantes de Tlaxcala. Martín, pero no lo hay. Pareciera que cada uno, y no voy a hablar en estos momentos, ni le voy a dar el calificativo que tú seguramente con toda razón se los has dado de que es una estupidez del grupo que encabeza Ana Lilia Álvarez Lima y Joel Molina. Yo diría que es una visión muy limitada la que tienen del partido en Tlaxcala, porque si no buscarían acuerdos y decir, mira, primero vamos a sacar adelante este asunto, fortalecidos como partido, como estructura y demás, nos hacemos un partido fuerte y cuando venga la repartición del pastel, pues entonces sí, en todo caso hasta nos peleamos en el mejor sentido, pero teniendo una estructura de partido. Si la están conformando y no pueden ni con eso, pues lo único que están dando es darle al traste al partido que en Tlaxcala tiene las preferencias electorales hasta ahora, pero nadie puede asegurarlo que dentro de un año, si siguen con estas cosas, al rato también la gente diga, pues resultan iguales o hasta peores. ¿Sí? Ese es mi comentario en este segundo momento. Y además, Patricio, donde se suspendieron las asambleas, que es en el Distrito 1 y en el Distrito 3. Apizaco y Zacatelco. Quienes hemos cubierto algunos procesos internos de los partidos, uno estaría viendo similitudes lo que pasaba en su momento en el PRI, o en el PRD, o incluso en el PAN. Entonces, cuando uno ve esos comportamientos, dices, bueno, así que digan qué diferentes, pues no son. Y luego cuando uno ve el desarrollo de la asamblea en el Distrito 2 con cabecera en Tlaxcala, que también está plagada de irregularidades. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque resulta que el registro empezó tarde, empezó con muchos contratiempos. Una persona que quisiera participar se tardaba en promedio 10 minutos y cuando de repente dicen que hay quórum, que sí se va a llevar la asamblea, nos enteramos que participan alrededor de 1,300 personas. Y resulta que estas 1,300 personas votan y yo no lo estoy diciendo, hubo varios medios de comunicación que pudieron acceder a la asamblea y vieron que los procedimientos que ellos habían establecido en la forma en cómo se iba a votar no se estaban cumpliendo. Las boletas eran intransferibles, tenían que ser llenadas por la persona que había sido registrada y hay videos donde se documenta que había personas que estaban llenando las boletas, que estaban perfilando los nombres de los candidatos que se debían de estar votando, en fin, muchas irregularidades. Y ya después avanza el proceso y ya como a las 10:30 de la noche nos enteramos que por fin eligieron a 10 consejeros, 5 hombres, 5 mujeres. Y el absurdo, Patricio, es que ninguno alcanzó los 200 votos, eso hay que decirlo. Antes en el PRD, que uno lo criticaba, para ser consejero ahí por lo menos necesitabas 400 votos, resulta que en Morena pues te la pusieron de apechito y son menos de 200 votos, ¿no? Y resulta que cuando tú sumas los votos que se emitieron, dan la honrosa cantidad de apenas 1,200 y dices, de un padrón superior a los 15,000 votos que tiene Morena en el Distrito 2, resulta realmente absurdo que 1,200 personas que eligen
a estos consejeros sean ahora los que estén facultados para elegir al próximo dirigente estatal de Morena y participar en la Asamblea Nacional para la elección del dirigente nacional. Digo, a mí, si me dicen que eso es democracia y si me dicen que eso es lo más bonito y lo correcto, yo les digo, no mames. Eso, totalmente, en esta segunda parte estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú has hablado con más detalle de un procedimiento que ocurrió en el distrito con cabecera en Tlaxcala. Yo ubico a varios personajes de ellos, tú lo haces con más detalle, Martín, por tu experiencia reporteril y de acercamiento a eventos. Yo la visión que tengo de ahí es de que conozco a varios de ellos, pero finalmente, como soy simpatizante del movimiento del proyecto de López Obrador, pero soy crítico de él, a diferencia de otros que se dicen no simpatizantes, pero que agarran la matraca por un gobierno o por un partido político. Yo soy simpatizante y lo he sostenido siempre, pero soy muy crítico del gobierno ahora de López Obrador y del partido que lo llevó al poder y a mucha gente. Y por eso estoy hablando así. Si ese es el ejemplo que quieren dar de un partido diferente, se equivocaron. Si procedimientos que no son respetuosos y ordenados llevan a elegir sus asambleas, pobre partido político que surge así. Y voy a decir algo muy duro de Morena, del partido que yo quisiera que hiciera las cosas diferentes para que un proyecto de gobierno que encabeza López Obrador, pues en Tlaxcala al rato tenga frutos diferentes, pero pareciera que por ese camino no va a ocurrir. Y me estoy refiriendo a lo siguiente, si no hay un árbitro, y cuando hablo de árbitro no necesariamente debe de ser Joel Molina, porque sabemos que él forma parte de uno de los dos grupos. Si no hay un árbitro en Morena que diga, señores, vamos a hacer 3 asambleas ordenadas, creíbles, lo más democrático, para sacar fuerza de ahí y después tener una elección de dirigente estatal fuerte, si ni eso supieron hacer, pues al rato, ¿cómo van a elegir ellos a una dirigencia estatal fuerte? ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. ¿Y cómo van al rato a tomar decisiones democráticas, que es en la otra parte, si desde ahorita están peleándose no por migajas, están peleándose por lo que está repartiéndose ahorita? Y sin un árbitro que diga, orden, señores, porque es lo más importante ahorita. Ya después veremos cómo nos repartimos el pastel llamado elección 2021 o el pastel pequeño llamado Morena dirigencia estatal, ¿sí me explico? Pero no hay un árbitro que diga eso. Finalmente tú involucras a don José Antonio Álvarez Lima, persona a la que yo conozco y le tengo mucho respeto, desconozco si realmente mueve sus piezas a través de Joel o a través de Ana Lilia. Yo lo veo más dedicado a la chamba que le encargaron, pero finalmente si las mueve o no, es asunto que no viene al caso para mí. Y no tendría nada de malo, Patricio. No, porque finalmente él forma parte del proyecto de López Obrador a nivel Senado y es tlaxcalteca, y vienen elecciones en Tlaxcala. Es un poco, por ejemplo, que yo no comparto la postura de Lorena Cuellar. Dice que ella se mantuvo ajena al proceso y dice, bueno, sí, tú sí. O sea, físicamente no te vimos participando. Pero gente de ella. Pero vimos a Ricardo Amaro, vimos a otros personajes. Entonces, si tú me dices, oye, es que esos fueron por voluntad propia y sin recibir una instrucción, habrá quien se los crea. Sí, seguramente. Y habrá quienes, digamos, no manchen, o sea... Sí. Totalmente de acuerdo, Martín. Mira, a lo que yo quiero llegar es que finalmente cuando se habla de arbitraje al interior de los partidos políticos, es un asunto muy serio, porque si no hacen las cosas, los procedimientos, sus elecciones internas de manera ordenada y democrática, pues al rato, ¿cómo pueden exigir democracia hacia afuera en elecciones constitucionales? Y yo hablo de Morena porque es el partido político de más reciente creación, que lo encabeza un hombre al que yo admiro en su tesón por cambiar a México, con graves problemas que le heredaron priistas y panistas. Entonces, para Tlaxcala yo también quiero un cambio. Yo lo viví, Martín, en el 98, con la llegada y la alternancia. Y Tlaxcala de veras decían, híjole, ojalá y de veras sea otra cosa. Finalmente,
sabemos que la democracia no la cambian nada más una persona, deben de ser procedimientos, acciones, actitudes inclusive. ¿Y qué es lo que viene en Tlaxcala? Alternancia tras alternancia. Y yo digo que eso al menos es la parte buena de Tlaxcala, pero no ha habido transición en el sentido de que lleguen gobiernos que realmente cambien las cosas de fondo. ¿Sí me explicó? Sí, Entonces, yo digo, Morena creo era la oportunidad, pero con lo que están haciendo hasta ahora, yo no puedo decir… Es un mal augurio, Patricio. Exacto. No puedo ser optimista de que venga para Tlaxcala un cambio de fondo cuando ni al interior de Morena hacen bien las cosas con un arbitraje que venga y diga, señores, las 3 asambleas las tenemos que hacer creíbles, ordenadas y con procedimientos que no nos pongan hacia afuera como lo peor, porque ahorita es lo que se dice de ellos. Yo por eso, Patricio, empezaba mi comentario, Sí, o está empecé bien. mi comentario, yo diciendo, bueno, queríamos ver algo diferente. Sí, Y totalmente. queremos, no que se estén peleando por un partido, queremos, porque hasta ahorita, hasta hoy, las preferencias electorales apuntan Sí, a para- que el próximo gobernador Gobernadora. sería Sí. de Morena, y entonces quisiéramos ver no solamente que el partido tuviera un comportamiento diferente, sino también que estemos pensando que el próximo gobernador, en caso de que fuera de Morena, tuviera un proyecto interesante de renovación, de cambio, de transformación, que al fin y al cabo beneficie no solamente a los militantes de Morena, que beneficie al Estado, que hay que decirlo, pues ya pasó el PRD, ya pasó el PAN, ya pasó el PRI, y últimamente el PRI, que ha dejado, yo diría, un desagradable sabor de boca, porque pues vemos un gobierno, hijo, pasguato, sonso. Yo diría que no se ve un gobierno, se ve un Marco Mena que promueve el empleo y la inversión y que parece más secretario. Yo te preguntaría, Martín, y no cambiamos el tema, ¿quién es el secretario de Desarrollo Económico en Tlaxcala? Tú lo has visto en los últimos meses, en las últimas semanas, pues el secretario de Desarrollo Económico es el gobernador. Entonces él ha asumido esa función, pero no hay la idea esa de gobernanza moderna con la que inició, yo diría con buenos augurios su gobierno. Se ha ido perdiendo, se ha hecho invisible, la inseguridad en Tlaxcala es creciente, aunque nos digan lo contrario. Son delitos del orden común, no Sí, son los de claro. Culiacán, ni de Michoacán, ni de Guerrero, pero son los que nos pega a todos. Digo, al menos a mí me pegó ya 4 veces. Y si todavía quieren así que hable bien de este gobierno, pues se equivoca Carlitos Villanueva y sus jilgueros que tiene insertados ahí en Corazín. Pues ¿cómo voy a hablar bien si 4 veces me han querido 2 matar y 2 asaltos? Y así hay mucha gente que yo escucho que 2, 3 veces ya lo asaltaron, que el transporte público es delito del orden común y no me salgo del tema. Queríamos un partido diferente, con un proyecto que encabeza López Obrador a nivel nacional, que le llama Cuarta Transformación. Yo esperaba que en Tlaxcala la alternancia llevara a esa transformación. Hubo cosas buenas, hay que decirlo, y se reprodujeron y otras no muy buenas, pero finalmente cuando en Tlaxcala dice uno, bueno, pues ya pasó el PRI, ya pasó el PAN, ya pasó el PRD, perdón, el PRD, el PAN, el PRI, regresó el PRI, bueno, pues ahora creo que Morena tiene posibilidades. Y uno dice, bueno, pues sí, ojalá y de veras en el proyecto nacional de López Obrador se inserte Tlaxcala con un proyecto de veras de cambio de fondo. Pues así como van, yo no soy optimista, No, la verdad lo digo. La verdad es que resultó ser la misma gata, Nada más que revolcada, y sienta un mal precedente para mí, porque dice, la verdad es que el discurso de López Obrador viene en esta vertiente y en Tlaxcala estamos dando vueltas a lo güey, donde un partido se está confrontando a lo tonto, se está repartiendo algo que ni siquiera ha ganado, Patricio. Ni existe todavía, el partido no existe. Sí, entonces la verdad es que yo no sé, faltan algunos meses para la elección del primer domingo de junio del 2021 y las cosas y las circunstancias pueden cambiar. Sí, totalmente de acuerdo Es decir, contigo. yo lo comentaba ayer en mi espacio de opinión que publico de lunes a viernes a través de mi columna en Señoría Tlaxcalteca y decía que de seguir estos errores
estas circunstancias le pueden dar oxígeno al PRI, le pueden dar oxígeno al PAN, Sí. y pueden esos dos partidos revivir y tener el aire y el oxígeno necesario para enfrentar a Morena en el proceso del 2021. Y está comprobado que los que a veces se encabezan las encuestas no son invencibles, Patricio. No, en pues. el 2016 lo vimos, en la elección donde Lorena Cuellar fue la candidata del PRD al Sí. gobierno de Tlaxcala, que enfrentó a un bisoño político llamado Marco Mena, que yo no tengo ningún empacho en reconocerlo. Yo lo escribí y llegué a comentar que pareciera ser una elección sumamente cómoda para Lorena Cuellar, porque le habían puesto al candidato más fácil o más débil del PRI, y la verdad es que la operación que hizo Mariano González Arur como gobernador, no Marco Mena, yo así lo quiero hacer la distinción, le permitió al final, con las tranzas a lo mejor que tú quieras, el dinero desbordante, pero permitió llevar y dejar a un candidato que en este caso fue Marco Mena, y venció a Lorena Cuellar. Sí, de ser un candidato débil resultó un candidato vencedor con todo el aparato a su favor manejado desde Palacio de Gobierno por Mariano González Arur. 6 años antes había ocurrido lo mismo. Mariano González Arur había sido un candidato al que le operó Beatriz Paredes y lo llevó a la gubernatura. En fin, son historias de la política en Tlaxcala, y la historia que Morena quiere hacer en Tlaxcala, como va, con sus procesos internos. Yo no puedo ser optimista, ni aunque simpatice con ese proyecto que encabeza López Obrador como proyecto de transformación, no como proyecto partidario. Yo soy muy crítico de los partidos políticos, siempre en el afán de que sean diferentes a los otros. Mi optimismo estaba sustentado en Morena, pero reitero, y no ha terminado su proceso. Ojalá recompongan las cosas, porque de otra manera la gente también va a empezar a decir: no, con estos tampoco se puede, con estos ya tienen sus cotos de poder, ya se van a repartir el pastel, y mejor le buscamos por el lado, como tú decías hace un rato, azul o tricolor, y las tendencias que ahorita le favorecen al rato pueden decir: híjole, parece que en Tlaxcala nuevamente vienen elecciones competidas, que a mí sí me gusta la competencia como comentarista y observador, me encanta que haya competencia, pero cuando es competencia de partidos que creen y candidatos en los que cree la gente. Si así sigue Morena, pues al rato ni con la mejor candidata o candidato va a aparecer un proyecto creíble. Eso sí sería muy lamentable. Sí, y al final, Patricio, hay que esperar los tiempos Sí, totalmente de acuerdo. del partido para ver qué decisión toma, si de las 300 asambleas que se tenían previstas, cuántas se llevaron a cabo, cuántas no, si todas son válidas, si los consejeros que resultaron electas les permite alcanzar el número para elegir a la dirigencia nacional. En el caso de Tlaxcala es obvio que no, porque se tendrían que elegir 30 consejeros y solamente se eligieron 10, que al parecer están severamente cuestionados. Entonces habrá que esperar cómo ese partido resuelve sus conflictos internos, cómo le da salida a las inconformidades, y veremos si realmente tiene la capacidad de recomponer su imagen, o simplemente comprobaremos algunos que bastaron 5 años para que ese partido se volviera un cagadero, como lo son la mayoría de los partidos políticos en este país. Pues ya lo has dicho, con la fuerza y dureza que requiere, porque hay que decirlo así, porque en este país las cosas no se cambian nada más con apapachos y ocurrencias, sino diciendo las cosas. Ya lo dijiste con mucha dureza, y yo coincido contigo de que Morena por ese camino va a resultar el mismo fiasco que otros, y al rato las tendencias electorales pueden ir cambiando, y lamentable porque sus posibles candidatas a cargos de elección popular que ahorita están en responsabilidades importantes, pues puede venirse abajo, y sería muy lamentable. Pero
hay tiempo y habrá espacios para poder ir opinando sobre estos temas y otros más. Bueno, pues Patricio, muchas Gracias gracias. a ti. Yo soy Martín Ruiz, le damos gracias a Fernanda que nos está auxiliando en los controles. Nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Muchas gracias.